Hola, ¿qué tal? En esta ocasión presentaremos miología de tórax. Comencemos. La miología de tórax se puede dividir en dos grandes grupos. Un grupo intrínseco, en el cual podemos encontrar al diafragma, músculos intercostales, músculo transverso del tórax, músculos subcostales y músculos elevadores de las costillas. Por otro lado, tenemos a la musculatura extrínseca, en donde son músculos provenientes de otras regiones hacia el tórax, como pueden ser músculos del cuello, músculos del abdomen, del dorso o del tórax apendicular superior. Ambos grupos de músculos producen una función respiratoria que puede ser inspirar o expirar, dependiendo de la orientación de sus fibras y de la inserción de sus músculos. Así que comencemos con la musculatura intrínseca. El diafragma. El diafragma es una estructura musculotendinosa de doble cúpula. Como podemos ver en la imagen desde una vista inferior, la parte grisácea o blanquecina corresponde a la porción de tendón, en la cual en su centro encontramos a un foramen de la vena cava inferior, y a partir de esta porción tendinosa surgen tres tipos o tres folias más que nada, las cuales dos son laterales, derecha e izquierda, y una anterior. A partir de estas folias surgen músculos que se van a insertar en distintos tipos de partes. Por ejemplo, el fascículo external se va a adherir al proceso sifoide por su parte posterior del esternón. La porción costal vendrá a ser la unión entre los músculos provenientes de las folias laterales hacia los últimos cartílagos costales, los últimos 6 para ser más exactos. Y por último, tenemos a un fascículo, que es el fascículo lumbar, que está en la parte inferior de la imagen. Se le dice lumbar o vertebral debido a su ubicación. En esta porción, precisamente, en este fascículo o porción lumbar, podemos encontrar dos pilares, derecho e izquierdo, que están cruzados, aunque en la imagen no lo parezca. ¿A qué se refiere con esto? Que el pilar derecho proviene del lado izquierdo y que el pilar izquierdo proviene del lado derecho. Ambos pilares envuelven a dos estructuras bastante importantes. El primero es el esófago y por debajo de él está la aorta. Este proceso de envolver se denomina hiato, por lo que su denominación sería hiato esofágico e hiato aórtico. El pilar derecho suele ser más largo que el izquierdo y llega al cuerpo lumbar desde L1 hacia L3 o L4, mientras que el izquierdo también parte desde L1, sin embargo llega solamente hasta L3. Aquí en la imagen se puede ver como el derecho llega un poquito más abajo. También en esta zona lumbar podemos encontrar tres ligamentos. El primero es el ligamento mediano, que se encuentra en la cara o en el borde o orilla de la aorta, mientras que los otros dos ligamentos se encuentran más hacia el lateral, en donde aquí podemos encontrar que surgen dos tipos de músculos. El músculo cuadrado lumbar, en esta zona, más hacia el lateral, y más hacia medial podemos encontrar el músculo psoas mayor. El diafragma, como bien dice aquí, corresponde a un músculo inspiratorio por excelencia. Esto quiere decir que al contraerse eleva las costillas. Esta es una vista superior del diafragma, en donde podemos ver las tres folias, las dos laterales, la central en donde descansa el corazón. Podemos ver también al esófago, a la aorta y el foramen por donde pasa la vena cava inferior. Aquí tenemos dos imágenes, una imagen anterior y posterior,
en donde podemos ver el diafragma, en el cual lo interesante de esta imagen es que podemos ver que la cúpula derecha está más elevada que la izquierda debido a que el hígado está por debajo, haciendo que se desplace esa cúpula. Y en caso de que exista algún problema en el diafragma, por ejemplo por EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en una radiografía ambas cúpulas estarían al mismo nivel. Seguimos con los músculos intercostales. Como su nombre lo indica, se encuentra entre las costillas y se organiza en tres planos diferentes. El músculo intercostal externo, que está más superficial, el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo, que es lo que está más profundo. El músculo intercostal externo va desde la articulación costocondral y se proyecta dando la vuelta a todo el tórax hasta llegar aproximadamente a la articulación costovertebral. La orientación de sus fibras va desde posterior hacia anterior de forma oblicua. Esto significa que al contraerse las costillas se elevan, por lo tanto la función de este músculo es la inspiración. Por otro lado, el músculo intercostal interno es todo lo contrario al externo en cuanto a la orientación de su fibra y al lugar de inserción. Este se inserta a la altura de la articulación esternocostal, dando toda la vuelta al tórax como el anterior. Sin embargo, su punto en donde finaliza, podríamos decir, es en el ángulo de las costillas. La orientación de su fibra es contraria al external o al externo, por lo que su función al contraerse las costillas es el descenso de ellas, por lo tanto cumple la función de expiración. Por último tenemos el músculo intercostal íntimo, el cual es como una mezcla de los dos músculos anteriores. Esto quiere decir que parte al mismo nivel que el externo, a la altura de la articulación intercondral, más o menos por acá, da la vuelta y su lugar de inserción al final va a ser el ángulo de las costillas, al igual que el interno. Las fibras son una combinación de ambas, por lo que su función es mixta, tanto de inspiración como de expiración. Aquí vemos otra imagen respecto a los mismos músculos, en donde podemos ver sus distintas capas, desde la más interna a la más superficial, y también entre medio de la capa interna e íntima pasa el paquete vasculonervioso, que contiene una vena, una arteria y un nervio, como su nombre lo indica. Músculo transverso del tórax. Si se mira la pared posterior del tórax y al mirar al esternón por la parte posterior y las costillas por su cara interna, surge otro músculo de forma de abanico, como se puede ver en la imagen, donde están los círculos verdes, en donde estos músculos al contraerse descienden las costillas, principalmente las costillas número 3, número 4, 5 y 6, por lo que como músculo tiene una función expiratoria ya que las contrae. Músculos subcostales. Se ubican en la cara interna de las costillas, abarca las costillas inferiores desde la octava hacia abajo, como podemos ver aquí en la imagen, en el recuadro. Tiene fibras de característica similar al intercostal interno, por ende, al contraerse, permite el descenso de las costillas y por lo tanto es un músculo expiratorio. Músculos elevadores de las costillas. Como podemos ver tanto en la imagen de la izquierda como de la derecha, se origina a partir del proceso transverso o apófisis transversa de cada costilla y se inserta en una costilla inferior. Al contraerse,
eleva las costillas y por lo tanto es un músculo inspiratorio. Continuamos con miología extrínseca del tórax. Partimos con el músculo tóraco-apendicular anterior. Son músculos que se insertan en el tórax hacia los miembros superiores desde anterior. Aquí podemos encontrar al pectoral mayor con el número 3. Debajo de él está el pectoral menor, como podemos ver en el número 7 en la imagen. El músculo subclavio que va por debajo de la clavícula con el número 8. Y por último tenemos al serrato anterior, que va desde la primera hacia la novena costilla. Estos 4 músculos, al contraerse, las elevan, por lo que su función es de la inspiración. Desde el dorso tenemos a los músculos serrato posterior superior y al músculo serrato posterior inferior. El primero se encarga de las primeras 4 costillas y al contraerse las eleva, por lo que su función es la inspiración, y sin embargo la posterior inferior tiene una función contraria, ya que al insertarse en las últimas 4 costillas, al contraerse las desciende, por lo que su función es contraria, de expiración. Si vemos los músculos del cuello o de las columnas cervical, tenemos a los músculos paravertebrales. Aquí encontramos el músculo escaleno, el cual se subdivide en anterior, medio y posterior. En la imagen se ve de color lila, verde y celeste respectivamente. Los primeros 2, es decir, el anterior y el medio, se unen a la primera costilla y el posterior se une hacia la segunda, como se puede ver aquí en la imagen. Tanto el escaleno anterior y medio forman un triángulo, el triángulo interescalénico, por el cual aquí pasa el plexo braquial y la arteria subclavia. Debido a la dirección de sus fibras, ya que provienen del cuello, al contraer se elevan las costillas, por lo que su función es de la inspiración. También como músculo proveniente de la columna cervical, se podríamos decir, tenemos al músculo esternocleidomastoideo, tiene su origen en el cuello, como acabo de mencionar. Se une al esternón, por lo que su función va a ser de la inspiración, ya que eleva el esternón. Por último, como músculos extrínsecos, tenemos a los músculos abdominales. En la parte frontal tenemos al recto del abdomen. Por lateral tenemos a los oblicuos externo e interno. Y por último tenemos al transverso del abdomen. Ya que estos músculos se encuentran más hacia la zona inferior, podríamos decir, al contraerse se ayudan al descenso de las costillas, por lo que estos 4 músculos tienen como función la expiración. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, así que si te gustó el video, dale a like y suscríbete a nuestro canal. Estaremos subiendo videos todos los domingos, así que activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video. También recuerdas seguirnos en nuestro Pinterest, donde puedes encontrar material de apoyo para seguir estudiando anatomía. Bueno, eso ha sido todo y nos vemos la próxima vez.